Continuamos aquí en Para Toda Mujer, en nuestro segundo bloque. Y bueno, felices de tener entrevistados acá en el estudio, en nuestro piso. Y se lo habíamos prometido a ella, que estuvimos conversando en una oportunidad a través del Zoom. Ahora la tenemos personalmente en nuestro living. Ella es la doctora Gabriela Salvatierra, reumatóloga. Doc, un placer tenerte aquí en el programa. Hola, Su, ¿cómo están? Un placer como siempre. No, y felices de poder tener esta entrevista así face to face, ¿no? A través de la, Tal cual. No a través de la pantalla. Exactamente. Bueno, Doc, la idea es hablar acerca de la esclerodermia, que creo que en estos días se celebró el Día Mundial. El 29 de junio, más que celebrar, se conmemora, digamos así, el Día Mundial de la Esclerodermia. ¿Por qué el 29 de junio? Paul Klee era un pintor muy importante alemán que fue diagnosticado con esclerodermia en el año 1936. Bien. Y él fallece un 29 de junio de 1940. Bien. Paul Klee era un pintor que se dedicaba, la mayoría de sus obras eran de paisajismo. Y por este tipo de enfermedad, por esta enfermedad que él comenzó a tener, cambia su forma de dibujar, cambia el trazado de la línea y convierte totalmente su pintura. ¿Y pero qué es la esclerodermia? Bueno, hablamos de esclerodermia o esclerosis sistémica a un grupo de enfermedades que entra dentro del grupo de enfermedades raras. ¿Sí? No es de las más comunes, es una enfermedad que se produce por el depósito o por una sobreproducción exagerada de colágeno, el cual se deposita a nivel de la piel fundamentalmente y también puede depositarse a nivel de órganos. Este tipo de enfermedad es muy frecuente en un grupo etario que se da entre los 30 y 50 años, con mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres. Esta enfermedad... ¿se sabe la causa? No se sabe la causa. Se cree que hay factores genéticos involucrados en este tipo de enfermedad, como ciertas infecciones virales, bacterianas, como siempre hablamos de todas este tipo de enfermedades autoinmunes, pero sí se ha visto que ciertos factores ambientales, como por ejemplo laborales, en aquellas personas que trabajan en frigoríficos o que manipulan productos congelados o fríos, es muy frecuente la aparición de esta enfermedad, ¿sí? Sobre todo con un síntoma principal que es el Raynaud, que ahora vamos a hablar de esos ¿Cuál síntomas. es ese? ¿Qué es el Raynaud? Antes que nada, tendríamos que saber que nosotros tenemos dos tipos de esclerodermia. Bien. Una esclerodermia sistémica, en donde hay afectación de órganos, y una esclerodermia localizada, o más que nada, mejor dicho, una esclerodermia de piel. Esa es una entidad totalmente que la manejan los dermatólogos. De todas formas, nosotros siempre estamos interconectados o trabajamos interdisciplinariamente con dermatología. Cuando este tipo de enfermedad, aparte de la afectación de la piel, que se caracteriza por unas lesiones eritematosas que a la larga tienden a endurecerse en forma de círculos o en sable, que se dice como lineales, afectan sobre todo la parte del tronco y de las extremidades. Esa es la afectación de piel. Bien. Y luego puede pasar que este tipo de esclerodermia se transforme en una esclerodermia sistémica. Bien. Allí ya hablamos en ese sentido de afectación de corazón, pulmón, la parte renal y el aparato digestivo. Es más complicada la parte sistémica, que ahí tenemos una localizada, que es el síndrome de Krebs, y la difusa, que es la que afecta más los órganos. Bien. Doc, y nosotros estamos en nuestras casas, donde estamos escuchando, te estamos viendo, ¿hay algún síntoma, algo que tengamos que darnos cuenta? O sea, que nos diga, esto es raro lo que me está pasando, ¿cómo consultamos? Uno de los principales síntomas, o el síntoma cardinal que a mí me tiene que alertar sobre una posible esclerodermia, entre otras enfermedades autoinmunes, es algo que se llama síndrome de Raynaud, que nosotros charlamos y que se da más en esta época, que es en el invierno, que es el cambio de coloración de la punta de los dedos de las manos o de los dedos de los pies, o inclusive el ala de las narices, o también alrededor de los pezones. Ese cambio de coloración que tiende a ser violeta o blanco
se produce por afectación de los vasos, en donde los vasos sanguíneos hacen un proceso de vasoconstricción en donde quedan sin circulación. Ese es el síntoma cardinal que a mí me habla o que me tendría que alertar sobre una posible esclerodermia. Dale. Seguimos hablando de esto, vamos a Seguimos. seguir hablando con la doctora acerca de la esclerodermia en minutitos nada más. Es momento de presentar ahora a nuestra querida Perla Lasarte. Miren lo que es esto, que es moldura básica, ¿sí? Costura básica, lo que tenemos que saber a la hora de si queremos hacernos alguna prenda de vestir. Vamos a aprender con ella. Hola Susi, buenas tardes. Hola a todas. Aquí vamos a comenzar hoy con el curso de moldería, corte y confección, que será lo más básico para que ustedes aprendan a hacer lo que más les guste dentro de lo que es la temporada otoño-invierno, como por ejemplo un buzo, un suéter de lanilla, una remera manga larga. Así que paso a paso vamos a ir aprendiendo. Con lo primero que vamos a enseñarles hoy va a ser lo que es la toma de medidas, ¿sí? Así que vamos a necesitar una cinta métrica, ¿sí? Y vamos a ir con la primera toma de medidas. Vayan anotando para que tengan en cuenta para la próxima vez que nos unamos. La primera toma de medidas va a ser el contorno de busto. El contorno de busto, rodeamos a la persona que tengamos al frente, nuestra hija, nuestra mamá, nuestra hermana, y tenemos la primera medida, que es el contorno de busto. La segunda medida va a ser la separación de busto, que es de pezón a pezón. La tercera medida va a ser la altura de busto, que es desde la base del cuello hasta el pezón. La cuarta medida vamos a tener el talle delantero. El talle delantero es lo principal que debemos aprender para poder sacar exactamente lo que va a ser nuestra sisa. Entonces vamos a ubicarnos lo que es la última costillita que tengamos, o bien el pico, la puntita de nuestro codo en la cintura, y esa va a ser nuestro talle. ¿Sí? Entonces nuestro talle va a ser desde la altura de busto, pasando por todo lo que es el contorno de busto hasta llegar a la cintura real. La próxima medida es el talle espalda, que también es desde la base del cuello hasta la cintura real. Después tenemos lo que es el ancho de espalda. El ancho de espalda es desde el huesito, pasando por nuestro lomito hasta el otro huesito que tenemos en nuestro hombro, ¿sí? Tenemos el contorno de cintura real, la primera cadera, que es a los 10 centímetros de la cintura, y la segunda cadera, que es a los 20 centímetros de la cintura. Luego, para hacer un buzo, un suéter, una camperita, una remerita manga larga, vamos a tomarnos el largo de manga, colocamos el bracito semi inclinado y tenemos que tomarnos desde el huesito del hombro, pasando por el codo hasta llegar a la muñeca. Esas son las medidas que vamos a tener en cuenta nosotros para hacer el molde básico de un buzo, de un suéter, de una camperita, ¿sí? Ahora vamos a seguir con los materiales que vamos a necesitar para nuestro próximo encuentro. Papel madera, una escuadra, una cinta métrica, que vamos a tener en cuenta, que siempre les digo a mis alumnas, la cinta métrica tiene que tener los dos numeritos, el grande y el chiquito a la par. Una tijera de tela y otra tijera de papel, nuestros alfileres, nuestra tiza sastre, nuestra ruleta para marcar.
¿sí? Esos son los elementos que nosotros vamos a necesitar para nuestro próximo encuentro y así podamos confeccionar la prenda que más te guste. Muchas gracias a Perla, muchas gracias, Raro salió. Un beso muy grande para Perla. Ustedes van a aprender a realizar su propia ropa gracias a Perla, así que ella va a estar con nosotros en nuestro programa, así que un beso enorme, enorme para Perlita. Seguimos con la Doc. Doc, entonces, este es el síntoma que teníamos que tener en cuenta, entonces las mujeres fundamentalmente. Fundamentalmente las mujeres, también se da en hombres, no hay que descartar. Sí. Tengo un par de pacientes masculinos con esclerodermia. Y vuelvo a repetir, uno de mis pacientes era trabajador de un frigorífico, ¿sí? Entonces ahí tendrá, esa es la asociación que estamos viendo, que se ve mucho, el tema de manipular cosas frías también. Bien. Dentro de otros síntomas que a nosotros nos tiene que alertar sobre este tipo de patología son las manos edematosas. ¿Qué es eso? La esclerodermia pasa por una fase, cuando comienza a nivel de la piel, por una fase edematosa, que son los dedos en salchichas. Yo voy a tener inflamación a nivel de los dedos de las manos. A mí me va a costar hacer la flexión de los dedos. Esa es la famosa fase edematosa, que cuando pasa esa fase edematosa, la piel queda tensa, tiende a endurecerse y se torna brillante. Se pierde o uno pierde la capacidad de observar los pliegues que nosotros vemos normalmente a nivel de nuestros deditos en las manos. Bien. Esa es la principal característica a nivel de la piel. Es decir, la tirantez que tiene esa piel está bien tensa. Está bien tensa. Uno pierde la capacidad de pellizcar. ¿Ves? Yo hago esto así, si vos lo haces a nivel del dorso, las pacientes con esclerodermia es muy difícil hacer este signo del pellizcado, por así decir. Y por otro lado, bueno, tenemos otros síntomas a nivel de la piel, por ejemplo, lesiones, como te dije, induraciones a nivel de la piel en forma ovalada o en forma de sable, que también es muy frecuente. Y algo que yo nunca me voy a terminar que me quedó grabado, en mis comienzos, en mi residencia en Buenos Aires, fue que mi jefa en ese entonces, mi jefa de servicio, yo debuto con una paciente con esclerodermia. Y ella siempre me decía, te falta algo, averigua algo más. Y esta paciente tenía prótesis mamarias. ¿Prótesis mamarias? Prótesis mamarias. Entonces, su esclerodermia, que fue de piel, fue una reacción adversa a las prótesis mamarias. No quiero alertar con esto, pero es algo, cuando hablamos de las causas que pueden producir la esclerodermia, es algo que nosotros las reumatólogas siempre lo tenemos en cuenta y siempre nuestra pregunta está si tiene o no prótesis, como para orientarnos un poquito más. ¿Por qué? Porque ante un cuerpo extraño el organismo o el cuerpo reaccionó de diferente forma. ¿Qué otros síntomas tiene? ¿Qué otro síntoma cardinal también puede pasar en este tipo de pacientes? La acidez gástrica, ¿sí? La dificultad para tragar. Eso es cuando yo ya tengo compromiso del tracto digestivo, la parte esofágica. Se pierden los movimientos peristálticos del esófago que hacen que el bolo alimenticio pase correctamente. Mira vos. ¿Sí? Entonces la paciente viene y nos cuenta que ella tiene dificultad para tragar, que le cuesta tragar los sólidos, no tanto los líquidos como los sólidos. Eso ya estamos en una etapa tardía, avanzada de la enfermedad. Puede afectar también los riñones con una insuficiencia renal. A nivel cardíaco, la falta de aire nos tiene que hacer sospechar de que esta paciente no tenga una hipertensión pulmonar. Son todos casos que nosotros, cuando nos encontramos ante un paciente con esclerodermia, empezamos a estudiar cada 6 meses o una vez al año como máximo los diferentes órganos que sabemos que afectan, hacemos el screening para estar tranquilos. Bien. Doc, ¿y cómo llegamos al diagnóstico? ¿A través de análisis, la parte clínica? ¿Cómo llegamos? La clínica, como siempre te expliqué, es soberana.
Este tipo de patologías uno tiene que estar muy seguro antes de hacer el diagnóstico, de dar este tipo de diagnóstico, porque la esclerodermia también se asocia a otras enfermedades autoinmunes. Puede estar asociada a un lupus, o puede tener una artritis reumatoidea, o un síndrome de Sjögren, o un hipotiroidismo autoinmune. A nosotros nos ayuda en el diagnóstico el laboratorio inmunológico que pedimos, los anticuerpos que solicitamos, y también en el caso de la piel, cuando nos queda alguna duda diagnóstica, la biopsia es fundamental. Bien. La biopsia de piel, que me va a hablar de una esclerodermia puramente digamos, de etiología dermatológica, por así decir, o de piel, o bien si esta esclerodermia puede virar a algo sistémico, eso ya me ayuda el laboratorio. Bien. Pero la clínica es fundamental. soberana. ¿Hacemos una pequeña pausa? Vamos a hacer una pequeña pequeña pausa y vamos a continuar hablando sobre este tema con la doctora Gabriela Salvatierra. Ya volvemos.